y en la que se fortalecen básicamente lo que ha sido la agenda que el presidente ha mantenido con sus homólogos de Panamá y Costa Rica, donde han generado una especie de grupo de trabajo de tres, manteniendo intereses comunes en la región. Entre las cosas interesantes que se plantean en esta declaración de San José, se reconoce a los Estados Unidos de América como aliado estratégico que comparte objetivos comunes de fortalecer en democracia y libertad la competitividad, el desarrollo socioeconómico y la creación de empleos. Esto confirma un acercamiento de la actual gestión, la actual administración a los Estados Unidos, que ha sido bastante evidente como, a diferencia del pasado reciente, el gobierno del presidente Abinader tiene una inclinación más, como dirían en el pasado revolucionario, más pro-yanqui, sí, más cercana a los americanos. Estaba ahí un funcionario del Departamento de Estado. Subsecretario de Estado, sí, para el asunto hemisférico. Invitado de honor a la cumbre. Así es, entonces, en sentido general, bueno, es una confirmación de esto, y una muestra es que parte de la declaración de San José es una nueva condena, en este caso la República Dominicana nueva, porque ya lo había hecho, a las acciones de Rusia en Ucrania, que es ahora mismo un elemento fundamental de la política exterior y del discurso de política exterior de la administración de Biden. Y ayer, en esta declaración, se condenó la invasión rusa a Ucrania, algo que ya, repito, había hecho el gobierno dominicano pocos días después de iniciarse las actividades bélicas el 24 de febrero. Esas relaciones la ha ido cultivando el presidente dominicano. Si mal no recuerdo, es la cuarta oportunidad. Ya se produjo incluso una reunión aquí en República Dominicana con la presencia de los presidentes de Panamá y Costa Rica. El presidente nuestro ha estado en actividades en Panamá y Costa Rica antes de este viaje, y lo que han acordado es eso, y han acordado en adición trabajar por el fortalecimiento democrático. Esas declaraciones de respaldo o de reconocer a Estados Unidos como socio estratégico, bueno, yo creo que quizás sea innecesario a la vista de la manera en que se ha estado conduciendo Panamá hoy día, Costa Rica y República Dominicana frente a los Estados Unidos. Quizás explicado ahora por la coyuntura mundial, por Rusia y por el papel que está jugando Estados Unidos y esta parte del mundo con respecto a los ataques a Ucrania o la guerra en Ucrania. Pero habla bien del país, habla bien de la gerencia del presidente Abinader, porque creo que todo este tipo de esfuerzo, cada vez que esto se hace, nos suma y ayuda a que se pueda comprender mejor en la comunidad internacional la diferencia entre República Dominicana y Haití, que algunos países fuera del nuestro puedan ver de manera mucho más clara lo que nos ocurre con Haití. El presidente Abinader ha estado trabajando eso, y por eso ustedes saben que se ha producido o se produjo hace un tiempo una declaración de los presidentes de Costa Rica y de Panamá junto con el nuestro, insistiendo en el planteamiento del presidente Abinader en la ONU cuando fue a hablar de que Estados Unidos debería encabezar un movimiento para ayudar a Haití, que es un tema con el que República Dominicana evidentemente no puede. Estos escenarios sirven para eso. Creo que de alguna manera se está aprovechando para llamar la atención sobre eso, porque a pesar de que la prensa dominicana y nosotros podemos olvidar en un momento, en una semana, en meses lo que pasa en Haití, esa bomba está ahí, esa situación descompuesta permanece ahí, y uno lo toca cuando hay algún elemento más llamativo de la situación que hay, pero Haití está ahí sin gobierno, Haití está ahí sin cabeza todavía, y sin saberse cuándo pudieran establecer un esquema para convocar elecciones, que la gente participe y que se establezca un gobierno regular. O sea, eso está ahí, y creo que estos escenarios, insisto, sirven para que nos conozcan mejor, para que sepan de la cantidad de cosas que se hacen aquí para que Haití se mantenga en relativa calma. ¿Sabes que esta visita, que es la que ya se completa el ciclo, tanto en Panamá, Dominicana y Costa Rica, conllevó en un ejercicio interesante de seguimiento
reuniones concretas en 4 o 5 áreas donde los incumbentes de 2 países iban al otro. Es decir, aquí estuvieron recientemente los ministros de Industria y Comercio de esos países y realizaron una jornada. Es decir, que los acuerdos han estado precedidos de las áreas escogidas, discutidas, acordadas con los incumbentes de esos departamentos, reuniéndose, no por Zoom, sino de manera presencial. Los cancilleres estuvieron aquí y se han trasladado y estuvieron en ese encuentro ayer, que cierra el ciclo que comenzó en Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y ahora Costa Rica. Normal, cuando los jefes de Estado hacen ese tipo de cosas, los cancilleres, por ejemplo, para firmar ese documento que se firmó ayer, la Declaración de San José, eso es un trabajo que le corresponde hacer al cuerpo diplomático, a Cancillería, y en su momento, ya cuando los presidentes llegan a la firma, los cancilleres han afinado el tipo de acuerdo que se firma o el tipo de declaraciones común en la diplomacia de estos acuerdos cuando se encaminan acciones conjuntas como se ha venido haciendo entre estos 3 países. Por ejemplo, ya aquí se produjo una reunión de cancilleres, hay como le llaman, la Secretaría Pro Tempore para el caso de las cumbres importantes aquí o de escenarios donde se reúnen con alguna periodicidad jefe de Estado. Aquí se va a producir ahora dentro de poco la cumbre iberoamericana de jefe de Estado y de gobierno de Iberoamérica y Portugal, y ya se produjo hace un tiempo como avanzada, como adelanto, una reunión de los cancilleres de estos países, que son 23 los que participan, en la preparación del documento que habrá de servir de base para la declaración de Santo Domingo, o la declaración como se le quiera llamar, que se firma al final de la cumbre iberoamericana, que es un asunto que tiene ya o creó una Secretaría General que tiene sede en España, justamente por los cuestionamientos iniciales sobre este tipo de encuentro que llegó a decirse que era una manera de hacer turismo de los presidentes que se reunían en estas cumbres. Se creó esa comisión para darle seguimiento a temas que se discutían entre los países participantes. La verdad es que en mi opinión personal, yo he ido como a 12 o 13 cumbres, creo, si mal no recuerdo, de las iberoamericanas, y la verdad es que a mí me parece todavía igual. Los temas que se discuten ahí, era como decía Fidel, eso era para conversar, chicos, eso era para conversar, y no pasaba de ahí. Una magnífica manera de perder el tiempo. Sí, eso es verdad. Yo finalmente me convencí. Turismo presidencial. Pero sí, pero yo digo, yo no lo critico el hecho de que esto se haga, porque que los presidentes tengan la oportunidad de confrontar experiencias, que los presidentes tengan el momento y el espacio para dentro de su agenda sacar 2 días, que es lo que dura la cumbre iberoamericana, para confrontar la situación mundial de manera directa, yo no lo veo mal. Pero es eso, ¿eh? Y nadie espera que sea algo diferente de ahí. Así es. De la poca gente que aprovechó la cumbre para cosas interesantes fue Cardoso aquí, que se bañó en la playa. Ah, sí, sí. Oye, yo recuerdo una foto de Juan Dolio, de un traje de baño y camisa y me toma su playa. En Juan Dolio no, en Bávaro. En una cumbre, y yo he contado eso aquí, en una cumbre de estas, que se hizo en el año 2002, y justamente tenía como sede la ciudad de San José de Costa Rica, se logró arreglar lo que se estaba produciendo en Venezuela con el derrocamiento del gobierno de entonces de Venezuela y la asunción del presidente de Fede Cámara, que era el presidente de lo que aquí es el Consejo Nacional de Obras de Empresas, que había la duda de si apoyaban eso o si no lo apoyaban, y en esa reunión en la que estaban reunidos los presidentes en esa cumbre se decidió, y yo he contado esto aquí, que fue a propuesta de Hugo Tolentino Díaz, que en paz descanse, que era el canciller de la República Dominicana, no apoyar ese tipo de cosas, porque se apeló a la Carta Democrática. Se apeló a la Carta de Lima, que se había firmado en septiembre. Esa Carta Democrática de Lima establecía claramente que no podían darle reconocimiento a ningún gobierno que no fuera el producto de la voluntad popular en su país. Pues en esa reunión sirvió de marco para que ese grupo de presidentes comenzaran a accionar, incluso emitieron una declaración ese día, lo recuerdo perfectamente, que sirvió de avance a lo que finalmente ocurrió, que era a la reposición del gobierno que había sido interrumpido momentáneamente en Venezuela. Los venezolanos no le perdonan eso a ustedes. Bueno, después... Mire,
Señores, veo que el periódico El Día trae una foto de portada otra vez diciendo que Otra vez, el barco exacto. ese que está ahí es de Jeff Bezos. Miren, ese barco no es de Jeff Bezos, señores. Es un barco de alquiler. Se llama Flying Fox, creo que se llama la cosa esa. Es un barco grandísimo que una compañía lo tiene y lo alquila. El que tenga el dinero lo alquila. Eso tiene anda por aquí.